Papá, en el día de hoy traigo un temazo increíble. Es una cosa que el término o la palabra concreta la he aprendido hace poco, pero el concepto yo ya lo tenía en la cabeza, solo que no tenía para mí un nombre concreto y no se lo había visto yo a ningún influencer financiero. Pero hoy, que ya yo lo descubrí y lo he estado analizando y he estado mirando cositas, os voy a traer lo que es el Coast Fire. Me parece brutal el concepto, le quiero poner un nombre en castellano para, pues, porque mola más, ¿no? O sea, marketingiano, un nombre que sea muy Donny Kaizen, ¿sabes? Muy kaizeneca. Le tengo que pensar, de hecho, decidme en los comentarios qué nombre os gustaría que le pusiéramos en español, pero Coast Fire os voy a explicar lo que es un concepto brutal. Básicamente, si lo dijéramos en una filosofía futbolística, vamos a decir, si hiciéramos un símil metafórico futbolístico, es más o menos saber cuánta es la distancia que tengo que estar de la portería para saber que cuando chute voy a marcar gol. Boom. Espero que os haya servido para los que seguís más avispados. Ya más o menos podéis haceros una idea de lo que sería el Coast Fire. El Coast Fire es dentro de la filosofía de la filosofía FIRE o FIRE, que son de un grupo de personas que lo que buscan es la libertad financiera lo más rápido posible. O sea, si tienen que dejar de gastar en nada, no gastan en nada. O sea, son obsesos de generar lo máximo posible y gastar lo mínimo posible para conseguir la libertad financiera lo antes posible. Pues el Coast Fire es ese numerito mágico, y digo mágico porque una vez que lo tienes ya sientes que ya lo has hecho, ¿vale? Que dices, yo ya lo tengo ya hecho, ¿vale? Mis deberes. Es el número mágico, el número concreto, a partir del cual a una rentabilidad dada, tú ya sabes que vas a conseguir la libertad que tú quieres a futuro, a un determinado tiempo. Para que me entendáis y lo podamos entender mejor. Si nosotros sabemos, por ejemplo, hay una regla mítica, os iré poniendo fotos por aquí, ¿vale? Acerca de todo esto que estamos hablando ahora, porque quiero hacer un vídeo un poco más editado y más trabajado para que se entienda todo mejor y este concepto mejor, porque a mí, yo lo he visto de casualidad por ahí en otro vídeo de internet y os lo quiero traer en condiciones, porque pienso que nadie ha hablado de esto en condiciones. Un vídeo dedicado solamente al Coast Fire. Os voy a explicar lo que es, porque es brutal este concepto. A ver, para que nos vayamos situando, el número de la libertad financiera para una persona que, por ejemplo, invierta en fondos indexados que no esté recibiendo una serie de dividendos, utiliza una regla, ¿vale? Que sería como la regla del 4%. Porque se dice que tú, retirando un 3 o un 4% en este caso, en la mayoría de ocasiones, aunque tú retires esa cantidad de un 4%, puedes retirarte durante 30 años y no se te acaba el dinero. Digamos que el dinero sigue creciendo más rápido que lo que va a menguar según lo que vayas quitando tú. Con lo cual, esta regla podría romperse en algún momento. O sea, hay una tabla con posibilidades y tal, que si la encuentro y tal y la consigo, la dejaré por aquí abajo. Pero para que me entendáis, la regla que yo utilizo, que la simplifica mucho, esta regla del 4%, para saber un poco más o menos qué cantidad de dinero necesitáis para vuestra libertad financiera, aproximadamente sería multiplicar por 5 los gastos anuales que querríais tener en vuestra libertad financiera. Si, por ejemplo, yo soy una persona que pienso, oye, pues mi libertad financiera me gustaría que fuera con 20.000 euros al mes, ¿no? Pues entonces lo que tienes que saber para conocer tu número de libertad financiera sería multiplicar esos 20.000 euros por 25. ¿Por qué por 25? Porque el 4% que tú extraes multiplicado por 25 da el total. O sea, la cantidad total sería 25 veces lo que gastas. Te permitiría extraer un 4% anualmente. ¿Vale? Y ahora, y dirás, ¿qué tiene que ver esto con el Coast Fire? Porque a lo mejor, para los que sean nuevos en finanzas personales, a lo mejor no se entiende mucho todo esto que estoy explicando. Voy a intentar explicarlo un poco mejor. Si vosotros, por ejemplo, en el MSCI World, en el SP500, obtenéis un 7% de rentabilidad anual, ¿vale? Que un 7% es incluso menos de lo que ha estado dando, ¿sabes? Pero vamos a poner un 7% conservador. O sea, incluso sin meter inflación ni nada. Vamos a números brutos.
y pongamos que yo quiero tener 380.000 euros cuando me jubile, pongamos, ¿qué cantidad tengo que tener yo invertida hoy? Por ejemplo, si yo invirtiese una cantidad hoy y no la tocase hasta mi jubilación, ¿qué cantidad tendría que ser esa para que yo cuando me jubile o cuando pasen 30 años tener yo 380.000 euros y ser libre financieramente? Vamos a poner el ejemplo porque ya lo tengo aquí de hecho preparado y la cantidad es ridícula. O sea, si miráis a largo plazo, os lo voy a enseñar ahora mismo, si miráis a largo plazo, la cantidad que tú tienes que tener en la que ya, entre comillas, si solo quisieras esa libertad financiera, ya te puedes, entre comillas, hacer así y ya vivir tranquilamente y hacer tu vida normal, incluso no invertir nada más que ese monto que hiciera interés compuesto, la cantidad es ridícula. O sea, es mucho, ¿vale? Pero es una cantidad que creo que la gente que se pusiera seria, mucha la podría conseguir. Y ahora voy a enseñar cuál es. Es que es una locura. Os voy a cambiar de pantalla. Yo voy a enseñar qué cantidad tenéis que tener invertida para tener 380.000 euros dentro de 30 años. O sea, una única vez. O sea, solo tenéis que tener eso invertido una única vez 30 años. No tenéis que hacer mensualmente. Una vez nada más. Os lo voy a enseñar ahora. Os vais a quedar locos. Vale, os lo voy a mostrar porque es flipante, flipante, flipante. Aquí lo tenéis. 50.000 euros invertidos durante 30 años al 7% son 380.000 euros. Esta cantidad alucinante os voy a enseñar, pero disculpadme porque lo he tenido que grabar una segunda vez porque tenía configurado mal una movida y se ha grabado sin audio y ya no queda tan fresh. A mí me gusta hacer las cosas fresh. Pero bueno, voy a traeros, aunque ya me he repetido un poco para mí mismo, pero bueno, os voy a traer, ¿sabes? Estos 380.000 euros que podéis conseguir con 50.000 euros tan solo. Vamos a ver lo que supone un año después. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Vale, un año nada más después de los 380.000 euros tenéis la cantidad de 406.000, que si le restáis los 380 que ya teníais, tenéis una cantidad de 26.600 euros. ¿Esto qué significa? ¿Que podéis retirar los 26.600 euros? Sí, podríais hacerlo, pero debido a la inflación, si vosotros retiraseis siempre el incremento superior a 380.000, lo que ocurriría es que como suben los precios de las cosas, esos 380.000 euros os terminarían quedando cojos, lo que vayáis extrayendo se quedaría cada vez con menos poder adquisitivo. Con lo cual, de los 26.000, pues podríais retirar, por ejemplo, 16.000 y los otros 10.000 quedarían ahí para contrarrestar el efecto de la inflación. ¿Vale? Entonces, aquí esta cantidad es increíble porque, si os fijáis, pues vuestro salario anual seguramente sea menor de esos 26.000 euros anuales y 30 años después lo podéis tener, ¿sabes? Que a lo mejor con la inflación pues equivaldría más o menos a lo mismo. Aquí tenemos en cuenta que he puesto un 7%, porque realmente sería como la rentabilidad neta, ya que la rentabilidad podría ser un 9 o incluso un 10% en el SP500 o en la MSCI World. De todas formas, hemos hecho el ejemplo simplemente para que veáis las cantidades con un 7%, ya que no sabemos qué va a pasar, si va a salir un 10% anual de media o si te va a salir un 5% anual de media, pero yo creo que un 7% es un escenario que no es ni muy optimista ni tampoco es súper negativo. O sea, 7% es una cantidad buena y que mola y que sería algo esperable de la bolsa en la renta variable. Y ahora, no solo esto, sino que aparte de que esto más o menos sería lo que podríamos esperar, tened en cuenta que, por ejemplo, si queréis hacer esto mismo porque vosotros, por ejemplo, recibís una herencia o porque por lo que sea vais a tener un hijo y queréis pagarle la universidad, pues podríais utilizar este mismo efecto del Quasfire para saber qué cantidad necesitáis para conseguir determinada cantidad de dinero para cuando vuestro hijo quiera estudiar o queráis pagarle una casa. Por ejemplo, si queréis pagarle una casa a vuestro hijo cuando tenga 20 años, ¿no? Y recién nace, pues entonces simplemente lo que tendréis que hacer es poner aquí un número de 20 años cuando va a nacer y poner la cantidad de 50.000 y tendríais, fijaros, durante 20 años tendríais 193.000. O sea, con estos 193.000 a los 20 años vuestro hijo puede, por ejemplo, utilizarlos para emprender un negocio o para tener, si las casas suben muchísimo de precio,
tendría para pagar, pues a lo mejor una casa completa casi, o media casa, o la entrada de la casa mínimo, si, bueno, si esas cosas se hubieran exagerado, pues mínimo, mínimo la entrada de la casa. Pero, bueno, teniendo en cuenta que más o menos la subida de los precios de la vivienda suele ser más baja que el precio de la bolsa. O sea, quiere decir, las casas a lo mejor suben un 3% de media, o un 2 o un 3, y la bolsa sube un 7. Pero fijaros que esto también, este mismo efecto, lo podéis hacer también utilizando los 50.000 euros comprando una vivienda. Si vosotros os compráis una casa poniendo 50.000 euros y sabiendo que vosotros a esos 50.000 euros alquilando la casa más la revalorización o lo que sea, si vosotros estimáis que vais a sacar un 7%, ¿vale? Entre una cosa y otra, podéis obtener dentro de 20 años 193.000 euros, ¿vale? Esta cantidad va a depender también de vuestro... O sea, el Quasfire es un número que es tuyo. Por ejemplo, si tú quieres poder gastar 100.000 euros al año, pues vas a necesitar 2,5 millones, porque estamos utilizando, acordaros que estamos utilizando la regla de multiplicar por 25. Los gastos que quieras hacer tú anuales los tienes que multiplicar por 25 y te da la cantidad a la que tienes que llegar, ¿vale? Entonces, si tú quieres... O sea, 100.000 euros no es algo fácil, 100.000 euros anuales para una persona a lo mejor en España, pero vamos a ver qué cantidad necesitaríamos después de 30 años para llegar a los 2,5 millones. O sea, si tú tienes, por ejemplo, vamos a pensar que tú tienes 100.000 euros, has llegado al objetivo que mucha gente llegar de 100.000 euros, te quedarías a 761.000 euros dentro de 30 años. Pero vamos a ver si en vez de 30 años son 35. Ya tienes 1 millón, ya estás un poquito más cerca. Vamos, estos son simulaciones, ¿no? Si tú quieres llegar al Quasfire de 100.000 euros al año cuando tú jubiles, pues a lo mejor tu número, en vez de ser 100.000 euros, tendría que ser que llegases a 150.000 euros. Es que no es fácil tener 100.000 euros al mes sin hacer nada. A lo mejor, o sea, al final lo que más cuenta, obviamente, es el plazo, ¿no? Pero vamos a poner algo que sea algo que pueda conseguir, por ejemplo, la gente joven. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ya lo tendríamos. Una persona que recién, muy enfocada, que empiece a invertir y que consiga, o a trabajar y a ahorrar, consiga 250.000 euros, sería su Quasfire. A los 35 años después, aunque no invirtiese nada más y no hiciese nada más, a los 35 años tendría 2.669.000. Esto quiere decir que esa persona, cuando llegase a la cifra de 250.000 euros, podría parar si quisiera, digamos, de esforzarse tanto y ya no invertir nada más de su salario, simplemente dejando que la bolsa hiciera su trabajo. ¿Vale? Pero esto todo tiene que ver también con la rentabilidad que vayamos a conseguir. Si somos capaces de conseguir un 15, por ejemplo, porque somos buenos inversores en inmuebles, por ejemplo, a lo mejor esta cifra se podría reducir y podríamos tener 5 millones en 22 años. Vale, espera, vamos a reducir la cantidad. Vamos a ver si con 100.000, porque claro, 250.000 euros es una cantidad tocha que se hace muy complicada, ¿no? Pero fijaros, 100.000 euros tardaríamos quizás... A ver si lo podemos tener por aquí. Es que es un objetivo ambicioso. Mira, fijaros, aproximadamente una persona que consiga 100.000 euros, que son los que dice Charlie Munger, que son los más difíciles, que tienes que hacer lo que sea para conseguir los primeros 100.000. Si tú consigues tú quieres tener 100.000 euros anuales sin hacer nada, digamos, o sea, tocándote las bolingas. Si quieres tener 100.000 euros tocándote las bolingas anualmente, solamente tienes que conseguir esos 100.000 euros y 23 años después ya lo tienes. ¡Pum! Solo necesitas los primeros 100.000 y esperarte pacientemente 23 años, aunque no inviertas nada más. Este es tu Quasfire, ¿vale? Pero es que, además, no olvidemos una cosa importante, que es que la mayor parte de la gente, esos 100.000 euros, no los va a construir solamente, o sea,
conseguirlos una vez, ahorrarlos y meterlos, sino que lo que va a hacer es aportaciones mensuales. Entonces, olvidémonos, porque tú estás empezando desde cero seguramente, o a lo mejor tienes 5.000 X dinero ahorrado, ¿no? Pero el ejemplo lo podemos hacer perfectamente con 0 euros para una persona. Una persona que tenga 0 euros invertidos y que consiga un 15% porque es una bestia inversora, y esa persona invierte 500 euros mensuales, vamos a ver si logra ese objetivo ambicioso. Pues sí, parecido. Fijaros, en vez de tener esos 100.000 euros, ha empezado y en vez de tardar 22, 23 años, son 30 años invirtiendo 500 euros al mes. Si tú consigues un 15% con 500 euros al mes, en 30 años lo tienes. O sea que tú realmente, tú lo que necesitas ahora mismo es empezar. Si me estás viendo, tienes 20 o 30 años, estás a tiempo, puedes empezar invirtiendo 500 euros al mes y a lo mejor no consigues un 15, porque un 15 es difícil, pero si consigues un 7, fíjate lo que tienes. Medio millón de euros. ¿Quién crees que va a estar? O sea, ahora me cambio otra vez de pantalla. ¿Quién crees que va a estar mejor? ¿Una persona que tiene 500.000 euros cuando llega a los 60 o los 65? ¿O una persona que tiene 0 y tiene que estar pagando alquileres? Piénsalo un poco. ¿Ya lo has pensado? Pues ya está. Quedó clarinete, ¿no? Pues ese es el resumen de el Coast Fire. Podéis decirme en los comentarios, chicos, si queréis, cuál es vuestro Coast Fire, cuál es vuestra cantidad para que cuando lleguéis a la jubilación o a la edad que vosotros os habéis propuesto tengáis ese monto que necesitéis de libertad financiera. Porque realmente si empezáis con 18 años, por ejemplo, puede ser que vuestra cantidad de Coast Fire sea mucho más baja. O simplemente que sepáis que haciendo X aportaciones mensuales, sepáis que vais a llegar, ¿vale? Más tarde o más temprano, ¿vale? Porque suele ser una horquilla, sepáis que vais a llegar. ¿Para qué puede servir también este Coast Fire? También os puede servir para saber en qué momento dejar de apretar. Puede ser que vosotros estéis entrando en esa dinámica ahorrativa, obsesiva o inversora, pero sepáis que si a lo mejor ya sabéis que con el monto que tenéis en concreto, ya sabéis que vais a llegar, entre comillas, de sobra a esa libertad financiera a la edad que vosotros queréis llegar, ¿vale? Pues entonces quizás podéis permitiros aflojar un poco y salir a gastar más y disfrutar un poco de la vida, porque no se trata, todo en la vida no se trata de ahorrar e invertir, no. Ahorramos, invertimos para vivir mejor en el futuro, ¿sabes? Y el futuro tampoco sabemos qué va a pasar con él. El futuro es realmente incierto. Puede ser que tú te pases 30 años invirtiendo y luego te caiga una teja en la cabeza y te mueres. Pero realmente, o sea, tú tienes que hacer un balance y jugar un poco ahí con las probabilidades de lo que va a pasar y tienes que tener expectativas, vamos a decir, positivas de que tú en el futuro vas a seguir vivo, porque la esperanza de vida son más de 80 años en España y yo espero, yo por ejemplo personalmente, luego uno nunca sabe y uno tiene que estar preparado para cualquier cosa, pero a mí me gustaría vivir más de 100 años, porque creo que la medicina, gracias a ciertos avances y la inteligencia artificial, creo que mucha gente va a poder superar los 100 años y a mí me gustaría superar los 100 años. Entonces, ya entrando en otros temas, creo que, nada, simplemente la recomendación que es un poco lógica de mi parte, ¿no? De que empecéis a invertir, tanto si vais a llegar a vuestro Coast Fire como si vuestro Coast Fire hace que luego el monto que vaya a llegar sea más pequeño, siempre va a poder ser una complementación a vuestra pensión o lo que sea, siempre va a ser una complementación mejor que no tener nada. Porque imaginaros que vosotros necesitáis 100 euros al mes para comer más. O sea, os puede hacer una diferencia increíble simplemente tener 1.200 euros de unas inversiones que os dan anualmente. Esos son 100 euros al mes. Os puede cambiar la vida tener 100 euros más para comer o no. Con 100 euros puedes comprar, yo qué sé, un montón de kilos de arroz, por ejemplo, o de pasta, o de patatas, ¿sabes? Para aunque tengas que comer pasta o macarrones todo el mes, 100 euros te pueden salvar la vida.
Entonces, 100 euros al mes me refiero. Entonces, no dejéis de tener todos estos temas que estamos viendo en cuenta, ¿vale? Pero tampoco os obsesionáis. O sea, este número es un número maravilloso y que está muy bien como herramienta para conocer, pero no os obsesionéis, ¿sabes? Es algo que podéis perseguir, pero no os volváis locos tampoco por él, o por contrario, no lo ignoréis, ¿no? Creo que está bien saberlo, creo que es una información que es valiosa y por eso la comparto aquí. Y, y nada, y espero que sigáis viendo este tipo de vídeos porque la verdad es que me gusta mucho hacerlos y simplemente el hecho de que le ayude a una persona, ya con eso ya me doy con un canto a los dientes. Y espero que, pues, que es eso, que decidme en los comentarios dudas y demás que tengáis acerca de este número del Coast Fire. Es un número que yo no soy experto en este tema, que lo he conocido recientemente, pero pues eso, voy a seguir investigando acerca de este tema poquito a poco y os seguiré compartiendo más cosas. Si alguno es experto en este tema, que me ponga también en los comentarios más acerca de todo esto, porque me parece brutal, me parece increíble y creo que hay que hacer divulgación de este tema porque básicamente se está dejando en manos de otras personas la jubilación de la gente, digamos. O sea, nos vamos a hacer mayores y tenemos que intentar hacernos responsables de nuestra versión de mayor ahora. ¿Por qué? Porque es más fácil hacernos responsables ahora que cuando ya somos mayores. O sea, cuando tenga 70 años o 80 años, no me voy a querer comer la cabeza con el SP500 o el MSCI World. Voy a querer disfrutar de mis hijos o de mis nietos, o de salir al parque, o de hacer crucigramas, o de jugar al Clash Royale 44, ¿sabes? Que haya en el momento, ¿sabes? Entonces, o leer un libro, o lo que sea, cualquier historia, ¿no? Pero hay ciertas etapas en la vida y la etapa de la juventud, que es la mayoría de los que me estáis viendo, pues sois más o menos gente joven, como yo, más o menos gente un poco más arriba de mí y gente un poco más debajo de mí, de mi edad me refiero, y estáis a tiempo totalmente de cuidar de vuestro yo de mayor, que eso es lo más importante que podéis hacer con vosotros mismos. Una de las cosas más importantes, ¿no? Cuidar de vuestra salud, obviamente, cuidar de vuestra mente, ¿sabes? La salud corporal, la mental y cuidar de vuestra salud financiera, ¿vale? Serían 3, ¿no? Si hay más, pues ya iré sacando más, ¿no? Pero son la salud mental, importantísima, la salud corporal y la financiera, que esa la financiera la olvida la mayor parte de la gente. Y por eso os la traigo yo, para enseñaros a que tengamos todos, poquito a poco, colaborando todos, más salud financiera. Así que nos vemos en los próximos vídeos, que sepáis que tengo ahí una cantidad de series, una cantidad de episodios brutal de finanzas personales, inversiones gratis en YouTube, que os la voy a dejar por aquí, ¿vale? Para que le pinchéis y os veáis todos los vídeos de la lista, os lo podéis ver mientras echáis una partida al LOL, al Overwatch o lo que sea, porque está brutal, no tiene desperdicio, se aprenden un montón de cosas y te ayuda a ir cambiando poquito a poco tu mente para ser más propenso a generar salud financiera para ti. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.